estudiar ahorita la Mishnah número 15 del primer capítulo del Pirkei Avot, como lo estuvimos haciendo los días anteriores. Y ahora sí le toca a Shammai. Era el compañero de Hillel, como ya lo mencionamos, era el Ab Bedín, era la cabeza del tribunal, Shammai, y su contrincante, vamos a decirlo en términos más comunes, no contrincante, no era una pelea, pero sí era el que discutía con Hillel, como lo vemos en el Talmud tan extensamente. Shammai, el origen del nombre Shammai en hebreo o en arameo significa leshamot, que es evaluar. Dice que él era muy experto en evaluar las tierras, tenía mucho conocimiento, decía, esta porción de tierra es muy indicada para este tipo de fruto. ¿Es fértil? ¿No es fértil? ¿Vale más porque es más pequeña? Por eso explican, por eso le llamaban Shammai, de que era el experto en Shammai, y dicen que él era constructor. En ese tiempo no había arquitectos o ingenieros como tales, pero él sí, en cierto modo, era arquitecto y su trabajo era de construcción. Shammai y Hillel, ambos fueron alumnos de Shemaya y Abtalión, estudiaron con los mismos maestros, nada más que cada uno tomó una visión del judaísmo diferente. Ya lo había mencionado, que Shammai era muy estricto y su tendencia era más a la prohibición por el miedo que tenía de no caer en ningún error. Su tendencia siempre fue muy, pero muy de alejamientos, de prohibiciones. Hillel era más ligero en ese aspecto, tenía una tendencia de ser menos estricto, más leve en las restricciones. Y realmente en la época de ellos, de hecho, tuvieron que formar dos escuelas porque tenían una visión muy diferente, una mentalidad muy diferente. Dice, Shammai y Hillel, entre ellos en sí, discutieron solamente en tres cosas, pero cuando formaron la escuela, y Shammai con una visión muy estricta de las cosas, y pensaban diferentes, entonces dijeron, de plano, no podemos juntos estudiar. Entonces por eso es la famosa escuela de Shammai, que se llama Bet Shammai, la casa de Shammai, se refiere a la escuela, y Bet Hillel, la casa de Hillel, donde los alumnos siguieron las enseñanzas de sus maestros. Ahí es cuando comenzaron la mayoría de las discusiones y opiniones opuestas. Discutieron en 316 cosas, 316 temas que por lo general Hillel lo permitía y Shammai lo prohibía. Decían 316. Los Jamim en su época y la gente que llevaba bien la religión entraron en un dilema. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿A quién tenemos que seguir? Seguir a Shammai es imposible en la práctica. Son restricciones muy estrictas y no podemos llevar una vida con tantas restricciones. Y por otra parte, seguir a Hillel, tenían esa preocupación, tal vez no es suficientemente estricto y tal vez estemos violando alguna regla o vamos a llegar a violar por no seguir esa línea más dura de Shammai. Dice el Talmud que hasta que salió un eco, una voz del cielo que dijo que aunque los dos tenían un nivel espiritual, como se dice en hebreo, tanto uno como otro se fundamenta en cosas sagradas, dice que tienen un sentido, pero sin embargo la halajá queda como Bet Hillel. Ese eco, ese llamado al mundo, dijo, no se preocupen, tienen que seguir la práctica
como Bet Hillel, como la escuela de Hillel, que era más ligero, y efectivamente hasta hoy seguimos la halajá en el Talmud y en el Shulchan Aruch, en el se estableció como Bet Hillel. Ahorita hay una tendencia un poquito a retomar la visión de Shammai, a ser más estrictos, pero realmente la conclusión fue esa. Fue por varias razones que se estableció como Hillel. Ese eco celestial indicó que Hillel tenía más humildad, y justamente eso lo demuestra cuando dice en todas las Mishnayot que se estudia del Talmud, los tratados del Talmud, cuando hay una discusión de Bet Shammai y Bet Hillel, primero se menciona la de Bet Shammai. Y así dice, Bet Shammai Ombrim, en la escuela de Shammai dice así, y Bet Hillel permiten o discuten y dicen su opinión. ¿Qué significa eso? ¿Por qué poner primero a Bet Shammai? Porque justamente Hillel y sus alumnos eran muy humildes, y ellos no era por tener razón, al contrario, primero oían y ellos mencionaban, Bet Shammai dice así, y analizamos el argumento y lo conocemos. A veces uno no deja hablar al otro pensando que tiene razón y siempre argumenta primero. Aquí al revés, demostraron con su humildad que primero oían a Bet Shammai y después opinaban, entonces su opinión era más centrada, más fundamentada, porque tenían esa humildad. Eso es por una parte. Por otra parte, justamente el mismo concepto que para la gente era algo que no se podía, dice, en Gozrim Gezerá el Atzipur, no se saca un decreto sobre una comunidad o un pueblo, que la mayoría no pueden aguantar ese decreto o esas reglas. Y realmente la postura de Bet Shammai era muy difícil para la gente. De todos modos, en el cielo se estableció que la halajá queda siempre como Bet Hillel. No significa, Shammai en sí también tenía humildad. De hecho, una demostración de su humildad, aunque era muy estricto, muy kapdan, que dice que no era tolerante y muy fuerte de carácter, pero igual tenía también humildad, y justamente lo demuestra aquí. Aquí dice la Mishnah así, Aseh Toratja Keva, Shammai dijo 3 cosas importantes. Haz tu Torah fija, que dice, no de algo que, está bien, si tengo tiempo, estudio Torah, le dedico tiempo de lo espiritual. No tienes que hacerlo fijo, ahorita voy a explicar un poquito más al respecto. Emor Mead Ba'aser Be es otra enseñanza muy importante. Dice, di poco, pero habla poco y haz mucho. Hay veces gente que habla mucho, pero en la práctica no hace nada, que ahorita lo vamos a explicar más ampliamente. Y dice, en la tercera enseñanza, dice, Bebe Kabel, et kola Adam beseber panim yafot. Recibe a toda persona con un semblante bonito, brindándole una sonrisa. Aparentemente, en lo que vimos en el perfil de Shammai, en su personalidad, como que no le quedaba mucho eso, decir que hay que recibir a toda persona con una sonrisa o con un bonito semblante. Justamente vimos las historias que las conté, que cuando vino esa persona que quería convertirse, dijo, me quiero convertir, si me puedes enseñar la Torah en lo que estoy parado en un solo pie, o en un momento, en un fundamento. Shammai no tuvo tolerancia y lo mandó a volar, ¿no? Lo corrió. Y lo mismo otra persona que vino también dijo, acepto nomás la Torah escrita en oral, se enojó con él. Entonces, como que no era su carácter eso. ¿Por qué entonces destaca esta enseñanza? Justamente aquí demostró su humildad. Él eso lo aprendió de Hillel. Cuando vio que en la práctica no funcionaba su manera, dice, los corría, después iban con Hillel le tenía paciencia, lo recibía bonito, y al final esas personas se acercaban a la Torá y llegaron a ser grandes jamim, grandes sabios. Entonces se dio cuenta que no era el camino correcto, y por eso él mismo dijo, recibe a toda persona Beseber Panim Yafot, que se cambió y aceptó que así debe ser. Y esa es la razón también, tal vez,
por la cual en esta ocasión se adelanta primero Hillel y después Shammai. Siempre dijimos que se menciona primero a Shammai y después a Hillel, pero aquí tal vez quiso primero las enseñanzas de Hillel, que dijo que hay que amar a toda persona y recibirla, atenderlas bonito y demás, buscar la paz, perseguirla, y después viene Shammai, porque en esto Shammai aprendió de él. Pero sin embargo, igual mantenía unas diferencias. Si analizamos la postura de Hillel y la de Shammai, vamos a ver una diferencia. Cuando habló Hillel, dijo ser de los alumnos de Aarón, amar la paz, perseguirla, amar a la gente y acercarla a la Torá. ¿Qué dijo primero? Amar a la gente y acercarla a la Torá. Que es el primero estaba amar a la gente y tú ir por ellas, acercarlas a la Torá. Que aunque uno que esté alejado, tienes que ir y convencerlas y atraerlas a la Torá. Pero primero está amarlos. Y Shammai tiene una posición muy diferente. Dice, primero, hace Torat Hakeva, estudia, haz acciones y recibe a toda persona con una sonrisa. El que viene a estudiar, entonces recíbelo con una sonrisa, entendió como lo hacía Hillel, que hay que sonreírle y atraerlo. Pero eso si él viene, si él se acerca a estudiar. No tienes que ir tú detrás de él. ¿Por qué pensaba así Shammai? Porque dice, uno tiene que merecerlo. Aquella persona que no le interesa, no tienes que ir a rogarle, su libre albedrío. Si él insiste y viene, entonces sí recíbelo bien y recíbelo con una sonrisa. No, toda persona que quiera estudiar hay que darle la oportunidad y de hecho hay que ir a traerlo. Por eso dice, ve, ama a la persona y acércala a la Torá, que dice, tú la tienes que ir a acercar y no solamente cuando viene recíbelo de buena manera. Esa es una gran diferencia. Y que realmente muchas cosas también filosóficas discutieron Hillel y Shammai en las relaciones personales. En algún detalle cambió Shammai como este que vemos, pero en la mayoría de las cosas Shammai mantuvo su línea siempre y Hillel mantuvo otra línea. Y la verdad fue demostrada que ese camino de Hillel atrajo mucho más gente, por eso todos lo querían. El mismo, como dije, Herodes, que era muy negativo, a Hillel lo requería y respetaba mucho, y gracias a eso también respetó a Shammai, gracias a Hillel, que lo respetó y lo protegió a Shammai. Okay. Eso es un poquito de la semblanza de Shammai, ¿sí? Hay muchas también historias de Shammai. Él era tan así estricto y tenía obviamente una intención muy positiva, que se preocupaba mucho por que se cumpla al pie de la letra. Cuentan que su nuera se alivió justo antes de Sukkot. Entonces, antes eran en las casas, tenía la cuna del bebé, y como empieza la fiesta de Sukkot, después de aliviarse, ¿qué hace Shammai? Donde estaba la cuna del bebé, en el techo, lo perforó e hizo una azúcar. Dijo, para que el bebé, desde bebé, ya esté cumpliendo la mitzvah del azúcar. Era esa visión que él tenía, ¿no? Que sea muy así, muy estricto en todos los detalles. Tenía obviamente sus cosas muy positivas, pero como dije, no podía transmitir al pueblo de Israel y pedirle que los bebés, que no tienen obligación obviamente, hagan sukkah desde bebés, pero les digo como un ejemplo cuál era su visión en general de la religión. Y como mencioné, que hicieron 2 escuelas y discutían muchísimo, pero quiero hacer una aclaración muy importante aquí. La diferencia de la discusión de ellos a lo que a veces nosotros caemos en discusiones, para ellos no existía la política. Shammai estaba convencido al 100% que ese era el camino. Hillel también estaba convencido, los alumnos también buscaban la verdad. No era
llevarla contra el otro. Como dijimos, los alumnos de Hillel primero decían lo de Shammai y después decían su opinión con todo el respeto. ¿Cómo sabemos que de verdad no había política y que en verdad discutían por un ideal y por la búsqueda de la verdad? ¿Cómo sabemos? Tal vez no, tal vez podríamos pensar que eran seres humanos y tenían debilidades y nada más por orgullo. Justamente la prueba más notoria es que a pesar que discutían en todo y tenían dos maneras diferentes de pensar, entre ellos se respetaban y se casaban entre ellos. No hicieron sectas, no. Él opina diferente, ve la Torah diferente, entonces lo rechazo y no me caso con ellos. Al contrario, justamente vamos a ver más adelante en una Mishnah en Pirkei Avot. Dice, Kol mahloket de Shem Shamaim, toda la discusión que es con buena intención en la búsqueda de la verdad, dice, al final se va a mantener. Por eso el eco celestial dijo, ambas opiniones son palabras de Dios que tienen un nivel espiritual y son sagradas. Nada más que la conclusión queda como Hillel. Dice, ¿qué discusión no es con intenciones positivas como la de Korah y su gente? Que ahí sí fue por poder, por búsqueda de poder. Lamentablemente, hoy vemos muchas discusiones y pleitos que no son como la de Shammai y Hillel, porque entra lo personal y se atacan a veces y se critican y se avergüenzan y se humillan. Lamentablemente estamos perdiendo eso. Sí cabe discutir en la Torá, cabe opinar diferente, puede uno tener una visión, como así como la tenía Shammai y Hillel, visiones diferentes. Es muy válido llegar a conclusiones diferentes, como la Torá oral, está el Talmud y hay deducciones y opiniones y discutir en el Talmud. Por lo general hay conclusiones, los sefaradim siguen el Shulchan Aruch, los ashkenazim siguen el Rabbi Moshe Isserlich, entre otros, ¿no? Y así. Pero hay veces hay interpretaciones y puede haber y es muy válido. Pero ¿cuál es la prueba? Si la discusión de dos Jamim es como la de Shammai y Hillel o es de otro tipo, es si hay respeto. Yo opino diferente, pero respeto. Es válida su opinión, aunque yo considero que la conclusión es esta. Y se respeta a la persona, se respeta a su grupo. Si hay dignidad y respeto, entonces eso demuestra, como explica Shammai y Beit Hillel, que sus discusiones eran auténticas por buscar la verdad. Pero cuando una discusión por opiniones diferentes llevan a que uno hable mal del otro y que los humillen y que entren en cosas políticas y pleitos, eso demuestra que esas discusiones no son en búsqueda de la verdad, sino son discusiones que dicen por el ego personal, por el poder y por diferentes intereses. Y ahí está la prueba, que incluso Shammai, que era muy estricto y que él tenía una visión, era por convicción y todo era por servir a Dios y muy correcta su visión. Sin embargo, se dio cuenta que recibir a una persona amablemente y tal vez no de forma estricta era lo correcto, tuvo la humildad y lo reconoce. Y varias veces en el Talmud que discutieron Bet Shammai y Beit Hillel y después cambiaron de opinión y uno reconoció al otro. En algunas ocasiones, en la mayoría no, porque de verdad estaban convencidos así, pero en varias ocasiones se menciona que se dieron cuenta que el otro tenía la razón y lo reconocieron públicamente, dijeron, retractamos de nuestra postura, de nuestra visión, y consideramos que tiene la razón el otro. Ahí es donde se muestra la verdad, la búsqueda de la verdad y la humildad. Tenemos que aprender de ellos. Sí, es cierto que discutieron mucho, pero aprender a que sea una discusión auténtica cuando tenemos esas discusiones. Hay una interpretación que estos tres fundamentos que dijo Shammai están basados en una de las primeras enseñanzas que cuando comenzamos a estudiar el Pirkei Avot de Shimon HaTzadik. Si recuerdan, dijimos Shimon HaTzadik dice al Sheloshah Devarim Haolam Omed, sobre tres cimientos el mundo se sostiene, que son a la Torá, a la Abodá y Gemirut Hasadim. Ya lo habíamos estudiado. El estudio de la Torá, Abodá es el servicio, los sacrificios, los hechos, las acciones, Hasadim es ayudar. Y frente a eso, Shammai está diciendo, Haset Toratja Keva, lo primero es establecer
darle seriedad al estudio de la Torá. Emor meat va a ser llevar a la práctica, decir poco y hacer mucho. Y recibir a la gente con una sonrisa, que eso tiene Gemilut Hasadim, es ayudarse y la relación humana. Pero ahora sí vamos a explicar una por una de estas tres cosas. La primera dice, hacer Torah Keva, haz tu Torah fija. ¿Qué quiere decir hacer la Torah fija? Bueno, la primera interpretación es darle prioridad a la Torah y que eso sea lo más importante de lo que haces. Que dice, mi vida es para superarme espiritualmente, para estudiar la Torah, para servir a Dios. Entonces eso es lo primero y lo demás es secundario. ¿Ok? Hay gente que tiene las posibilidades tal vez económicas, porque hay obligación de trabajar también y traer sustento a la casa, de estudiar la mayoría del tiempo. Ahí cumple, está haciendo la Torah fija como algo prioritario. Pero incluso el que no tiene esa posibilidad, el que puede 1 hora al día estudiar, dedicarle, digamos. Está escrito que una de las primeras preguntas que le hacen a la persona en el otro mundo es el famoso dicho, Kabata y Tim la Torah. ¿Fijaste momentos para estudio de la Torah? ¿Qué quiere decir fijaste? Es un tiempo. Si lo hiciste como algo importante, como una obligación. Todos tenemos ocupaciones, pero nadie se brincaría el comer todos los días. Nadie diría, bueno, no tengo tiempo de comer, entonces no voy a comer. No tengo tiempo de dormir, no voy a dormir. Pero de verdad a veces uno puede estar muy ocupado. Sí, a veces podemos dormir un poquito menos, pero todas las noches va a dormir y todos los días va a comer. Fuera de los ayunos, ¿no? Que es consciente. Pero normal, uno siempre va a encontrar el tiempo porque sabe que es una necesidad básica del cuerpo. Eso no depende de que un día sí, un día no, cuando tuve tiempo, cuando estoy de buen humor lo hago, cuando no, porque el cuerpo se nutre de esa manera, necesita el cuerpo eso. De la misma manera hay que ver el estudio de la Torah. No es un día tuve tiempo, un día no tuve. Si vemos la comida como una necesidad básica para la supervivencia física, tenemos que ver al estudio de la Torah y a esos valores como una necesidad básica para la supervivencia espiritual. Así como un día no me puedo quedar sin comer, un día no me puedo quedar sin nutrir al alma y sin estudiar. Ese es el mensaje que nos dice Shammai, que es muy importante. Hacer Torah Keva. Dice, más allá de estudiar, pero tienes que darle seriedad e importancia. Ahí es donde uno demuestra realmente el cariño y el valor que le da. Si lo hace así como algo, si de repente tuve tiempo, por ahí también es algo interesante, voy a oír algo y así. Entonces estoy mostrando que eso no es importante en la vida. Lo más importante es acumular más dinero, trabajar y otras cosas. Siempre uno tiene tiempo para ir a un restaurante a comer o para ir al cine, hay veces, o a diferentes actividades. Entonces, si tengo tiempo para eso, con más razón, tengo que encontrar el tiempo para estudiar Torah. No dice, pero hoy en día vivimos una vida muy acelerada, estamos muy ocupados. Ahorita nos dieron ese mensaje con esta pandemia de que podemos encontrar tiempo. A fuerzas tenemos que encontrarlo y ahorita es darnos cuenta el enfoque, el valor de la vida, y cuando pronto, Dios mediante, regresemos a la rutina, tenemos que usar esta reflexión, esta enseñanza y darnos cuenta de este periodo, de que si queremos tener tiempo, podemos tener tiempo y que hay cosas más importantes. Y recordar siempre, no es de paso, sino es algo prioritario, el estudio de la Torah. Esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza, no menos importante, que nos dice Shammai, este gran sabio, dice, Emor meat va a serve. Di poco, pero actúa. En vez de estar de hablador. Hay veces uno, sí, yo voy a hacer todo, y llega el momento y de repente, ¿qué pasó con todas las promesas, con todos los planes? Cero. Dice al revés. Promete poco y haz mucho. Esto tiene una lógica muy grande. Si uno dice, bueno, yo voy a hacer este proyecto, voy a construir todo,
después no lo hace, además queda como mentiroso, en ridículo. Prometió y no cumplió, o dijo que va a hacer. Si uno no dijo y lo hizo, igual se notó que lo hizo. Los hechos hablan. Es decir, al contrario, dio una sorpresa. Dijo, tal vez poco, tal vez voy a hacer esto, tal vez te ayude. Y en la práctica ayudó. Es decir, ahí sí está cumpliendo por demás su palabra. Eso lo vemos justamente en esa conducta de Abraham Avinu, esa famosa historia que relata la Torá, que Abraham era muy caritativo, pero no era hablador. Cuando ve a los 3 huéspedes, cuando se había operado el Brit Milá, estaba esperando ansiosamente huéspedes, ve a 3 personas que pasan por la calle, ¿qué les dice? Están ustedes en el camino, pasen por favor a mi casa, yukahna me'at ma'im verahatzur alechem. Vean con qué términos, dice, lleven un poquito de agua para lavar sus pies. Antes iban descalzos, había arena o así. Un poquito de agua para lavar sus pies. Vejapat lechem, besaadu libechem. Y voy a ofrecerles un pan, pat lechem, un pan para que coman algo. Vejar tabur, después sigan su viaje. ¿Qué les ofreció Abraham? El que lo oía diría que es avaro, que le está ofreciendo un poquito de agua para lavarse las pies y un pedazo de pan, es todo. Eso fue lo que dijo, pero en la práctica que hizo, Velabakar ras Abraham, Vaikach ben Bakar, Raj Batov, Vaiten el Anar. Dice, corrió a su ganado, agarró un animal entero, buscó el mejor, le da a su ayudante, por favor, mátalo, prepáralo para ellos. Y le dice, y a Sara le pide que le prepare, y le puso un festín, le puso una mesa impresionante de lo mejor con todo. ¿Pero qué les ofreció? Habló poquito, pero en la práctica actuó. No necesitaba prometer nada, ahí lo vieron sus acciones. Pero ¿qué tal si hubiese hecho al revés? Si les hubiese dicho, vengan, les voy a ofrecer carne, manjares, y después le da un pedazo de pan, ¿cómo quedaría Abraham además? Y se perdería la confianza total en él. Y algo similar vemos lo opuesto, también una historia con Abraham, que lo relata la Torá, todos la conocen, cuando fallece Sará y quiere comprar una parte de Efrón, bueno, para enterrar a Sará, que fue Meharata Machpelah, aquella cueva que está en Hebrón actualmente, va con el gobernador del lugar, con Efrón, y le dice, por favor, quiero un pedacito de tierra, comprarla, todo eso. ¿Cómo responde? Frente a toda la gente, ahí sí un buen charlatán. ¿Qué le dice? Le dice, te lo doy gratis, te la regalo. Una persona como tú, seguro que con la amistad que tenemos te la regalo. Abraham se niega, dice, no quiero regalos, que le cobre. Cuando se negó, ¿qué le dice? 400 monedas de plata, que era una fortuna, que era mucho más de lo que valía. Primero prometió hasta gratis te lo doy. Y llegó el momento, lejos de dársela gratis, ni el valor real. Abusó totalmente frente a todos. ¿Cómo quedó frente a la gente? Todos dijeron, qué generoso, mira, se lo va a dar gratis. Y después de repente oyen una cifra estratosférica, exagerada. Ese es el concepto de charlatanes y decir poco. Muchas veces estamos acostumbrados a decir, no, mañana ven y mañana te doy el cheque. ¿Para qué de hablar? ¿Para qué hablar de más? Si no tienes intención, ¿por qué prometer? Mejor decir, a ver, qué sorpresa, tal vez en una semana y el otro día pudo pagarlo y lo llame, se lo paga. Actuar. Eso es de verdad ganarse la confianza, tener palabra y honrarse a uno mismo, tener dignidad. Ser cumplido con lo que hace. No se necesita. ¿Para qué te arriesgas? Incluso si uno tiene intención, ¿qué gano con asegurarle que mañana? Si tuvo un problema y no pude y más que no estaba seguro si voy a recibir ese dinero, ¿para qué dar la palabra y decir mañana? Mejor no la des, y si la cumpliste es que bueno, y si no la cumpliste por lo menos no faltaste a tu palabra. Pero es muy bonito quedar bien y ser hablador. Si no quiero entrar en lo que pasa hoy en día en el mundo, ¿no? En las famosas elecciones de los países democráticos, todos los candidatos
las máximas promesas, el oro y el moro, todos lo prometieron. Y la gente a veces es inocente, ¿no? Y se la cree. Que a ver, veamos qué presidente, qué candidato, cuando ya llega, después que ya lo eligieron, a ver, a cumplir lo que prometiste. Hablaron muchísimo. Es mejor demostrar más seriedad. Voy a procurar hacer esto. Ojalá que las finanzas lo permitan, etcétera, etcétera. Tendría mucha más confianza, sería así. Qué feo se ve y qué rechazo y cómo la gente detesta y reclama en eso cuando no se cumple esta enseñanza de Mor Mead Basarbe. Di poco y actúa y haz mucho. Dice, ahí tienes garantizado que vas a tener buena imagen y vas a hacer lo correcto. Y cuidado de no hablar de más. Tenemos que saber que para nosotros la palabra es sagrada. Dice, estamos acostumbrados a ese pensamiento tan falso, ese dicho famoso, las palabras se las llevan el viento. Las palabras están ahí, Dios las recoge, de hecho no se las llevan el viento, al margen está mal el dicho. Hoy tenemos las pruebas bien tangibles. Hoy sacamos un celular y recibimos una onda que alguien en Australia está hablando en vivo, hablo por teléfono con él en tiempo real. Ay, pero si las palabras se las llevan el viento, ¿cómo puedo oír sus palabras? Si ya se desvanecieron, no existen. Quiere decir que ahí están las palabras. Ahí están, hay ondas que las recibe. Tenemos cómo medirlo, tenemos los aparatos. Hasta las imágenes en una televisión recibe imágenes. Es impresionante, lo vemos hoy normal. Pero ese dicho, las palabras se las llevan el viento, es muy falso. Las palabras son sagradas. Y antes uno de sacarle la boca y prometer algo, tiene que ser muy cuidadoso y medir lo que va a decir. Estoy seguro que lo voy a cumplir, entonces ¿para qué decir después no cumplir? ¿Me voy a asegurar? Mejor, al contrario, si tengo una intención de hacer algo grande, no lo digo y lo hago, ahí sí va a ser uno íntegro y correcto. Y la tercera enseñanza que nos dice Shammai, que como ya lo analizamos un poquito, recibe a toda persona con una sonrisa, de una forma amable. Es gratis hacer eso. Y hace toda la diferencia. Que le brindes una sonrisa, se siente la otra persona cómoda. De la otra manera, el estrés más grande que una persona puede recibir, que lo lleva a depresión y muchas otras consecuencias hasta de salud, es justamente cuando el otro le pone una cara agria, con el rechazo, el sentirse rechazado. No nos podemos imaginar el efecto tan importante que puede causar en el otro el decirle una palabra bonita y el recibirlo de otra manera. Incluso dice en el Talmud, o dijo Rey Salomón, más que todo, dice, aquella persona que incluso a su papá que quiere cumplir Kipput Avaim y le lleva caviar, champán, le da lo mejor, le da dinero y todo, pero se lo avienta así con una expresión negativa, en vez de cumplir una mitzvah, está violando, está cometiendo un pecado y muy grave. Y aquel que no tiene los recursos le da pan y agua, pero con unas palabras bonitas de ánimo, con una sonrisa, él está cumpliendo realmente, respetando a los padres. Lo mismo a un pobre, que si a veces uno puede, en vez de cumplir una mitzvah, humillarlo, ahí toma tú, con desprecio, se convierte en negativo, no solamente que no es una mitzvah. Y sin embargo, si uno no tiene los medios para ayudar a un necesitado, pero sin embargo le da una palabra de aliento, una sonrisa, la trae, ahí está realmente cumpliendo. Es la famosa explicación que dice el Talmud sobre un pasuk que dice Ulben Shinaim Mehalab, cuando Jacob bendijo a sus hijos y les habló del futuro, dijo, bueno, ahí se refería, la traducción literal, dijo que va a haber mucha abundancia y que van a tener los ojos, los dientes blancos de beber leche, que es como se dijo sobre Israel, Eres Zabat Halab Udash, una tierra que gotea leche y miel. Pero en esa expresión
explican nuestros sabios algo muy cierto, aunque el pasuk no se refiere a eso, pero lo explican alegóricamente el término. Dice, Ulben Shinai Mehalab Gadol, es más grande, que se tiene más mérito y más valor. Aquel que enseña el blanco de sus dientes, es una forma de decir, que le brinda una sonrisa al otro, al que le brinda, el que le da un vaso de leche cuando el otro necesita nutrirse y le da un vaso de leche caliente que se lo necesita, ayudó más, nutrió más el que le brindó una sonrisa que el vaso de leche. Aunque el vaso de leche hace un efecto nutritivo en el cuerpo y uno lo necesita, nosotros no nos damos cuenta, no podemos imaginarnos el efecto que hace una palabra de aliento, una sonrisa, recibir, que el otro se sienta bien recibido. Incluso como lo ve Shammai, que el que toma la iniciativa también para enseñarle Torah, el que viene, pero recibir lo bonito le cambia todo, aunque no vayas por él. Él dice que hay que ir por él y buscarlo y también obviamente hablarle amablemente, atraerlo, pero que el otro vino solo, es el que se sienta acogido, que se sienta que los otros está bien recibido, que no es un extraño como que está ahí de más, como de metiche. No hay una sensación más negativa. Si uno llegó a un lugar, tal vez el otro no lo esperaba, pero ya llegó, no importa. Por eso dice, Kola Adam, no importa quién sea. Ay, mira esta persona tan sencilla, tan humilde, mira cómo está vestida, mira cómo huele. Ya llegó ahí, sin diferenciar niño, grande, judío, gentil, hombre, mujer, anciano, joven, ninguna diferencia. Por eso dice, Kola Adam, toda persona tienes que recibirla bonito y brindar una sonrisa. Como dije, eso es gratis y hacemos un mérito más grande que ayudarlo incluso con otros medios económicos. Otra vez, resumamos estos 3 enseñanzas tan sabias que nos da Shammai. Repito, la primera, hace Torah Keva, haz el estudio de Torah y de las cosas espirituales como no algo pasajero, sino hazlo como algo fijo que tiene prioridad como hace las demás cosas. La segunda, Emor Mead Va'aser Be, promete poco, di poco, pero actúa en vez de hablar de más y no te arriesgues cuando no estás seguro que va a ser. Y recibe a toda persona y bríndale una sonrisa, recíbelo bien. Y ahora sí, de esa manera, si nosotros brindamos a los demás sonrisa, Dios también nos va a sonreír a nosotros.